Colosseum. Le digo, ¿qué mierda hago? Che, Facu, ¿está grabando ahí, no? Che, no hago el video al final, Pilu, perdón. ¡No! ¿Qué te iba a decir? No, la concha de tu madre, la primer pelota. Una sal. Ahí apoyó. No, buenísimo. Gracias por la ayuda, chicos. Lo quiero. Tranquilo, ustedes miren el partido conmigo. Pará, sí. No, buenísimo, buenísimo la ayuda. Gracias, chicos, los quiero. No, esa que me mostraste antes estaba muy bien. La primera, no la morocha. O sea, la morocha es linda, pero... ¿No? ¿Cuál? Más de teíno. Oh, no, deja. Sí. ¿Cuál? La de Ruiz. Ah. Pero eso... Che, está llegando el muchachín allá enfrente. Vamos. Bueno, no me extrañes. En 10 meses vuelvo. Los vamos. ¿Para la cancha? Sí. ¿Vos? Obviamente. Vos tenés uno, ¿no? Sí. En la Popu, igual. Sí. No te quiero ni ver. Yo no tengo uno, lo único que me quedó mío. A las 7 se las entradas, 7 y 2. Entré a, literal, Erico alta, Erico baja, Pochín alto, No había nada, ¿no? Nada. Nada, Lo único amigo. que me quedó fue garganta. Ya fue. Sí, no había nada, boludo. 70 minutos. Se agotó todo en 2 minutos. Una locura. 2 minutos. Rojo, locura. Soy de Avellaneda y tu frula. Subí. Bocha afuera. ¿Quién gana Rodman el domingo? Estoy escuchando este Marcelo Benedetto. No sé por qué en el auto está puesto DirecTV, la radio, y un programa. Y le preguntaban entre ellos y decían que muy poca gente dice que hay empate. Para mí puede haber un empate, ¿eh? No seas tan tibio, boludo. No, Racing no. Todo el mundo dice Racing porque es como la épica, pero no va a ser la épica Racing. La épica porque son diminutos. No, porque vienen mal en el torneo, que viene a salir campeón en 2 torneos en 2 meses. Es la épica porque es Racing. Son diminutos. No sé si jugará Cabral. Juega. ¿Sí? Cabral. Creo que juega Millán. No juega Cabral, me parece. No juega Cabral. ¿Millán? Millán sí. No, el Loyola marcó en Millán en el medio. Ah, porque vos le marcó en la selección. Sí, ¿Y tiene sí o sí el lugar? sí, lamentablemente. ¿Fernández Cedrés no juega? No. Jugó muy bien. Pero tiene un partido. No va a sacar a ¿Vos, el negro que juega lateral? Angulo. Se la banca, ¿eh? La Pantera Negra Turbo. Turbo, no. La pantalla negra Somos que así. está ahí. Le decimos así. Él se autodenominar Turbo. No, él se denominaba la Pantera Negra. Y bueno, no le digo. Y cuando yo vine de 20 le empezamos a decir Turbo. Te lo juro, amigo, que agarra la pelota y la gente le dice, vamos Turbo, le dice. Bueno, dame Juan. Y de pronto un día... Sí, Juan. Agresivo. Pelotudo. Otra dejada clavó. Che, Facu. Sí. La publicidad de Todo Pelota en la que estás vos. Ah, es insoportable. Me aparece Aparece todo el tiempo. Una de cada 3 historias me aparece en Instagram. Es terrible, boludo.
Encima los de Agrono, viste, la primera, hubo 3 meses seguidos que yo llegaba y decían, qué aburridos son los martes. Porque encima los martes eran de física. Pero aparte, me sigue apareciendo, amigo. Pero pasó hace un año, amigo, me sigue apareciendo. Sí, es terrible. Porque la volvieron a promocionar. Antes era solo la publicación, la gente me mandaba la publicación. Ya está, ya me la mandó todo el mundo. Está bueno igual. Peor igual cuando... Saliste fachero. Salí mejor que una vez que aparecí en un video de Atlanta que me vio todo el mundo. Que decía, Villa Crespo es una fiesta. No. Y tenía unos pantalones. Ah, sí, me acuerdo, boludo. Unos Es más, creo que te lo mandé. Bueno, yo tengo un amigo que lo llevé la otra vez al difunto. Bostero, ¿viste? Sí. Y aparece en primer plano. ¿Te acordás cuando jugaron ustedes contra nosotros y Racing contra River? Que tenía que ganar River. Sí. Que River mete el gol y están ustedes gritándolo. No lo gritaba. Bueno, está la tribuna, en la tribuna baja, tipo ahí al lado de la cancha, que el chabón en primer plano gritando el gol, amigo. Y aparece tipo en las cuentas de memes, lo suben. Terrible. Y yo se lo mandé, yo lo conozco tipo de la facultad, lo conocí este año. Sí. Y se lo mandé y me dijo, amigo, desde que pasó hasta hoy. Desde que pasó hasta hoy, te siguen boludeando. Sí, me mandan este video cada 2 semanas. Porque estaba la platea gritándolo. Che, es más difícil grabar con esta cámara, boludo. ¿A qué hora terminás hoy, Rondon? Tarde. Pero termino con un partido de Libertadores, así que... Dale, Luchi, dale, Luchi. Ahí va. Afuera con Blue. Lautaro la espalda. Lauti, vení. Terminó. Sí, al principio no entendés una mierda, amigo, hasta que te metes en la página y es una boludez. Yo estoy recaliente, la verdad que no me puedo anotar nada de lo que quería, pero bueno. Ahí. ¡Regale vos! Sí, obvio, o sea, igual me metí en las materias, pero no en los horarios que yo quería, boludo. La única que me quedó para hacer con vos es una que es a la 1 de la tarde, no sé si vas a estar a la 1 de la tarde, pero bueno.
Fue la más temprana que me metí. O sea, en realidad arranco todos los días a la 1 y termino todas las 6. Pero yo me había hecho la idea de ir a la mañana. Pero bueno, capaz. Pablo. Ahí adelantamos. Marca. Quédate, bocha. Jorge. ¿Vos te llamás Jorge? Pilu. ¿Sí? En Mar del Plata. No, pero por eso te descansaba con eso. Viste que decía, la pasó bien, no sé. Vamos, segura, pegalo. Che, no estamos para que nos pongan unas sillitas acá. Esas de acá, tipo que son así. Todo lo que te digo me decís decirle a Jan, ya sé que le tengo que decir a Jan, pero te estoy comentando a vos. No acepta nada. No, el chabón está cerrado. Porque yo te pedí que está concentrado. Más largo, bocha, dale. De verdad. Pero te estoy preguntando si no estaría bueno meter tipo unas sillitas así altas. Sí, estaría bueno. Tráetela a tu casa, boludo. Como de Upa. No sé dónde puedes sacar acá. Vamos, Rota. Como de tipo unos banquitos altos, ¿viste? Estamos así, porque yo, ¿viste en la Premier? ¿Premier es? ¿O en los mundiales? Antes del partido que se ponen los periodistas Sí. sentados hacia arriba. Así, boludo, pero acá. En los mundiales. Los La mundiales. Premier también. Por eso. La Eurocopa también, me acuerdo de Modric hablando de cuando le dieron la camiseta de Maradona. Sí. Se emocionó, boludo. Un jugadorazo. ¿Robo del Real o no robo? Para mí puede haberla tocado. Para mí la toca, estoy seguro que la toca. El tema es, en el momento, ¿Cómo la define tan sí, rápido? claro. Sí, la única cámara que yo me di cuenta que la toca es la que salió ahora, que es tipo, si la pelota está ahí, el chabón está ahí. Pero es muy fina, boludo. Encima no mueve nada, muy fina. No es que se desvía la pelota como la de Palermo, boludo. Literal no cambia nada, o la de Solari, que se nota. Qué sé yo, no sé. Una lástima porque tenía que ganarlo el Atlético, boludo. En el partido lo tenía que ganar. Por todo. Tenés lo que dijo Courtois, creo que haces un gol en el minuto y después no salís a ganarlo, también es cosa tuya. Te conformás con el empate. Pasa que el Real, amigo, tiene la verdad muy grande. Es un club muy Gigante, se manda todo el mundo. demasiado. Una mística tiene que no. Es terrible. Amigo, No sé cómo van a hacer para eliminarlo ahora. El Arsenal creo que juega. creo que pasa solo con ese equipo. No hay equipo que pase lo mismo, ¿no? Yo creo que no hay equipo que pase lo mismo. El Real Independiente. El lunes tiene el sorteo de la Sudamericana. Sí. Combo 1. Combo No, 2. Combo 1, boludo. Mira lo que te dice. Me parece que 2, escuché en la radio. Flaco, clasificamos primero y somos el Qué bien. club más grande del país. Vale, muy bien. Combo 1. No hay equipos picantes. Están los brasileros nomás. Los brasileros de siempre. Fluminense, Corinthians, Mineiro. Fluminense, Corinthians, Mineiro, Gremio. Bueno, equipos podrían estar en. No, sí, son que los brasileros son todos picantes. Y uno más que no me acuerdo. Pero después, como para ganar combo. Sí, porque los uruguayos, Peñarol y Nacional van a la Libertadores. Ujú. No hay nada, literal no hay nada. Mínimo a la semifinal tiene que llegar.
Y si llegas a la semifinal sos Independiente, la tenés que ganar. Háblele, dale. Sí, sí, ya al final debería jugar la final. Bueno, gordito. Independiente no pierde finales, así No que... es tan fácil igual los americanos, hay que clasificar primero de la fase de grupos, si no juegas un repechaje. Sí, ya sé. Pero Independiente, por cómo está ahora, Podría jugar. tiene que clasificar primero, boludo. A menos que tenga tanta mala leche que del bombo 4 le toque Corinthians. Que tenés que tener mucha mala leche. Claro. Sí, porque debe ser el único pesado del bombo 4. Igual yo creo que nos conviene eso a nosotros. Uno pesado tiene que haber en el fase de grupo. Para medirse. Para medirse y para sacarlo de las eliminatorias. A Racing medio tocó Bragantino, que perdió allá en Brasil. Bragantino y dos equipos de mierda. Melgar creo que era uno, un equipo así. No. No, jugó con Bragantino. Ay, ¿quién es? Para mí eran dos equipos de mierda, amigo. Sería lindo porque llegamos a 19 y ustedes se ganan 18. Sí, pero no, es muy difícil. Muy No es difícil. tan fácil ganar la Copa Sudamericana. No, nunca dije que era fácil. Sí, que sería lindo, sí, en ese sentido todo sería lindo. La vida sería linda. Coquimbo Unido, Sportivo Luqueño y Bragantino. No puedes perder nunca con ese equipo, amigo. No, no puedes ganar nunca. De local por lo menos. De local no puede perder nunca. De visitante alguno que otro que te puede complicar. Con la altura, ponele. Se cierra atrás. Sí, sí. Pero nada. Y a los brasileños le tenés que ganar. Si querés ser campeón, ¿no? Si querés ser campeón. Ahora te tengo que confesar que festejé mucho cuando perdieron. Con Con Alianza Alianza. Lima. Pero festejaste, yo si fuera tipo, No. no fuera de Boca, me reiría, no No festejaría. festejé. Me reí tanto, pero tanto. Y me puse feliz porque haya errado Era Velasco. obvio que erraba Velasco. Era obvísimo. Desde que fue a agarrar la- Cantadísimo, pero cantadísimo. ¿Cómo se paró? Yo estaba justo, había ido a jugar a la pelota. Estaba en el buffet. Yo era hincha de Boca, así no pude decir nada en el momento. Pero A reír. con mi hermano apenas, mi hermano y mi viejo apenas dijeron, apenas la agarró el Velasco y dijimos listo. Nos miramos entre nosotros como, este erra por puto. Yo tengo una remera de Velasco, boludo. La vas a quemar. La tengo que prender fuego. Pero no me gusta prender fuego una remera bien. Y no, obvio. Pero no sé cómo arrancarle los sacarle los nombres, no puedo, boludo, está pegado. Encima la reusaba yo esa remera. Che, vos no tenés ni en pedo, ¿no? No. Me están haciendo bosta, amigo. Mal, Preguntale al doctor. ¿Puedes? Preguntale. No sé cómo se llama. Kevin. ¿De verdad? Dale, gordo. Lo vi en la designación. Che, ¿nadie tiene vos? ¿En serio? Me están haciendo mierda. Mal. Sí, literal. Tuchi está muy junto acá. También la punta. Muchas gracias, Che, Rodman, ¿me pones? En las gambas, por lo menos. Es que sos carajo. Yo sé. yo. Gracias, amigo. ¿Vos no querés? Gracias, Che, Facu, vos sabés que para mí, la cámara. Esta cámara al lado del celu es mejor el celu, boludo. Sí, obvio. ¿No? Obvio. Lo único bueno es que me gusta jugar con el zoom, nada más. Sí, a todos. Bueno, yo me quería sentir único. ¿Todo va bien? Muchas gracias. 1 hora y media. Sí, igual sí, boludo. Igual no llegué tan tarde, llegué a los 10. Pero
pero igual. Pasa que me tenía que anotar en la facultad, amigo. Se me hizo re tarde. Aparte era virtual, ¿viste? ¿En serio? Sí, boludo. ¿Acá estabas en tu casa? Sí, estaba en mi casa, la concha de tu madre. Estaba en mi casa, pero tocaba para actualizar y no me dejaba, boludo, no me dejaba anotarme. Amigo, y si tipo me anotaba mal o algo, pierdo el año, amigo, tipo pierdo la materia todo el año. 3-1, ¿no? Ah. Agárrala, boludo, es nuestra, así juega. ¿Cómo viniste, Rodman? ¿Acá? Sí. Ahora voy para llevar. Che, ¿me pueden llevar a 5? Por favor. ¿Me pueden? Llámelo. ¿Cómo viniste? ¿Cómo viniste, Mustafa? ¿Cómo voy allá? ¿Cómo viniste, boludo? En su... ¿El subte? Che, ¿sacaste el registro al final? Sí, sí. Manejo. ¿Manejás? No sé estacionar igual. Tipo, lo dejo en lugares fáciles porque si no, no puedo estacionar. Y eso al principio... ¿Hace cuánto estás igual? O sea, ¿hace un tiempo o no? Hijo de puta. ¿Manejando? ¿Ya podrías? Venir acá, sí, recontra. No, ya podrías aprender a estacionar. No, 2 meses. Ah, ¿en serio? Un mes. Todo febrero. Aprendí. Yo sabía manejar manual y estuve tipo un año sin manejar, entonces tuve que volver a aprender. Entonces... ¿Y por qué no venís acá? ¿No estás canchero todavía? ¿O no te lo prestan? Sentía que no... Yo después me voy a hacer 5, viste, te cobran entrada. No iba a pagar entrada y sentía que se me iba a complicar para estacionar, pero está lleno de lugares por acá para estacionar. Tipo ahí es sobre el triunvirato. No, Ahí me gusta el yo... lugar fácil, Sí, meterlo así. es normal. Yo hoy, amigo, me di cuenta que soy muy bueno estacionando. ¿Sí? Igual yo manejo hace bastante ya, pero... Hoy fui a cortarme el pelo, ¿viste? Tenía turno a las 12, ahí en Mudor. Sí. Es un quilombo ahí andá. Ah, porque vos ya lo viví más. Claro, yo en mi cabeza piensa que vos vivís. Sí, no, me mudé. Y llegué, saqué turno a las 12 y yo soy re puntual, no me gusta ser impuntual. Llegué hoy media de la tarde, pero porque pasta no podía. Hoy avisé. No, ya yendo fue un quilombo. Todo la sábal tapado de gente. Eran y 10 y cuarto. 15 minutos tarde, amigo. Es un montón, porque él tiene el otro turno y media. Claro. Sí, él tiene tolerancia a 10-15 minutos. Llego y 18, creo. Encuentro un mini lugar, pero era entre 2 autos que estaban pegados, amigo. Entraba solo el auto, el Focus. ¡Qué bueno! Y no sé cómo, porque para mí fue de orto, o sea, fue... Medio de memoria, digo. Para mí fue medio de memoria. Pero en 2 maniobras, a mí me dice. Primero lo metí, me quedó, tipo, no entraba, saqué, volví a meter. Me bajé y le quería sacar una foto, amigo. No lo voy a creer. Te lo juro, no le saqué foto porque no sé. Puta madre, estos mosquitos de mierda, boludo. ¿Te pican a vos? Sí, sangre de mierda. Pica. Pero yo me les pierdo tus aguas así, No me están pegando en la cara, a mí los mosquitos, me vienen en la cara directamente. Mirá, la puta que me parió. De pedo lo grabé, boludo. Perdón, gente de YouTube. Se puede, boludo, no se puede estar así. Mañana se tiene que jugar de 4. ¿Dónde lo vendió? Che, no termina mal el primer tiempo de este partido. ¿Dejo esto en el piso? Sí, déjame el piso.
Dale, pelotudo. Avívense, boludo, todo el partido diciéndole, ustedes van todos por reaccionar y quedaron ahí adentro. Siempre estoy solo, boludo. Yo cambié un lado solo, si fue a Tomás, y dos solos. Vamos más vivos, vamos todos para acá, vamos va a girar. Otra cosa, las bandas no jueguen de memoria. No jueguen de memoria de que va a haber una media. Sí, están todas. Pero vayamos para la ciudad. Yo la mandé al medio. Vale, la buena, esa, la pelota buena, tráela. ¿Por qué? Pero es bueno porque tenemos un espacio más para que vamos me empecé a asociar porque la única que hicimos bien la hicimos poner acá grabando. Por eso me empecé a acercar como eso es lo que estamos haciendo con John. para hacerle una pared o algo. Eso es lo que estamos haciendo con John. Dale que falta un tiempo, Amigo, tengo que negociar. Fíjate la cosa. ¿Quién es? Amigo, ¿escuchaste? Sí, tengo que fijar. A mí me dirige mañana Juan. ¿Quién es Juan? El peladito. ¿Pero a qué hora? 7, acá. Ah, acá. Nosotros jugamos la otra semifinal al lado nuestro. ¿Sí? Las dos a la misma hora. ¿Sabes qué? ¿Viste el Colorado de la paja que Esteban le dijo, tipo, quisiera ser como yo, algo así, no sé? Está enojado, sí. Sí. Bueno, yo lo conozco. Y en Pinamar me dice, ¿vos vas a jugar para difunto en la Sudamericana? ¿Qué hizo? ¿Le estoy otra paja Boetzek? ¿Es la otra? Emma, ¿quién es Emma? No, creo que Emma es un amigo morocho malísimo, ¿no? ¿Árbitro? No tengo idea. Se gana, boludo. Sí, se la verdad tanto, no sé. Para, le voy a mandar a Esteban igual. Sí, qué bien. No. Sí, sí, sí. Estoy seguro. Ahorita no. Yo para mí, yo estoy seguro que no. Correte. Che, Esteban, escuchame. ¿Vos qué decís que conviene que nos dirija el Chueco hoy, mañana? ¿O no? ¡Dale! Capaz que lo podemos medio negociar y
conviene, pero para mí no. No querés Para mí, Mati. sí, va a querer ayudar a Mati. Para mí tenés que chamullarlo de que. Chamullar al staff diciendo, tipo, para evitar confusiones y boludeces, que nos dirija alguien neutral, amigo. ¿Sí? Por eso está todo fanático. Seguro que no es conocido. ¿Vos le dijiste? ¿Pero en dónde fue? Ah, Pues Ciro, en tercera, ¿viste? Y un amigo de Ciro ya tenía con primero. ¿y le preguntaste si conoce a Ciro? Creo que lo conocí. ¿Pero a Ciro? Es el pivote de la tercera, es uno de los pivotes de la tercera. Juega bien, Ciro. ¿Y fútbol 8? Antes para mí era mejor, ahora está medio cajón. Yo no puedo creer cómo vale hasta horas haciendo esto, amigo. Es lo peor del mundo, amigo. Ahora, las horas que te dan a vos no tienen sentido, ¿no? Pero las pedí. ¿Pero qué mierda estás haciendo, amigo? Dejate de joder. Dejate de joder, Facu. Yo una semana 3 2 hago 5, o 4. hago cosas también. ¿Qué haces? Con los escudos, ayudo con eso, los drives. ¿Ah, sí? De vez en cuando sí. Pero y por eso te están dando No, este fin de porque pedí. 5 horitas, te dieron. Pero pedí por favor. ¿Qué tenés que pagar? ¿Qué tenés que pagar? Pagué 1-0 el otro día. ¿Tanto como para 5 horas? La concha de tu Mirá, madre. ¿cuánto pagué? ¿Cuánto? ¿Qué dicen los números? 10. Por 10. Yo siempre fui malo en matemáticas, pero 100. ¿Por qué tanto? ¿Eh? Ah, cumpleaños. ¿De tu novia? Ah, bueno, está bien entonces. ¿Qué tenés que recuperar? Nah, no por eso, tipo, pero Pero dolió y tenías ganas de... sí, me gusta recuperar. Y aparte si se puede, boludo. O sea, si te las dan. Si a ellos no les cuesta nada. Yo como un pelotudo me olvidé. Yo estoy haciendo 2 horas porque me olvidé. Pedí más. No, de pedir. Ah, te dieron de buena onda. No, qué buena onda, boludo. Yo el mismo día que iba a hacer la designación, a la mañana le mandé a Santino, amigo, soy un pelotudo, te pido 1000 disculpas, pero me olvidé de mandarte que estaba. Estoy todo el fin de menos el domingo, le dije. Si me puedes dar una hora joya y si no, una lástima. No, pero tenés que pagar lo de no. Pero la verdad que me salvás, le dije. Me dijo, amigo, veo que hago, sos un hijo de puta, ya había armado todo. No, se lo sacó. Y me dio estas dos. Bueno, bien. Y llegué tarde. Igual le avisé, le dije, amigo, tengo que anotarme en la facultad. Ya hablé con Facu. Que me cubre. Pero no sé si nos resta esto. Y en la consideración. Sí. ¿Vos decís que no? Yo lo que no entiendo la cantidad de horas que tiene es el muchachito. No tanto, ¿eh? Pero pensé que él debe decir que está todo el fin, entonces alguien que está tan comprometido le sirve a alguien que no te falla un solo día, no quiere decir. Sí, obvio. Yo. No sé.
Yo le mandaría mensaje. Yo, en vez de mandarle cada finde, le diría: amigo, estoy todos los findes, todo el tiempo, menos los días que juego Independiente. Vos fíjate. Igual no está mal lo de mandar cada fin de cada uno que No, diga. está bien, porque está bien. se cumple tu mamá, entonces. Obvio, pero estaría bueno que nos tengan en consideración a todos y que cada uno diga cuando no puede. No cuando puede. Bueno, pero ahí dirían, tenés en consideración a todos y a este siempre le hace a mí. Si estamos todos en la misma bala, ¿por qué él siempre va y yo que también estoy? Bueno, por pero ahí? eso pasa ahora, amigo, y nadie hace nada. ¿Me explicás por qué tiene tantas horas el gordo Rayán? No lo sé. No me da gracia. Debe laburar muy bien. Sí, se labura así. Ahora, Joao labura muy mal entonces, ¿o no? ¿Por? Pero Joao le dan 2 horas locas con Pero suerte. Flores pide eso. No, amigo, hay meses que hay fechas que no le dan ni siquiera. Hay fines que ni le dan. Joao me dijo, amigo, yo le dije, estoy todo el fin y no me dio ni 1 hora. A mí igual, yo de que volví me están dando 3 horitas de onda. Pero bueno. Pero valoro lo de hoy, ponele. Sí, lo ves, sí. Que le dije me olvidé y me consiguió estas 2 horitas. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Primera. ¿Y el difunto cuál está? La quinta. ¿Eran buenos los de Leños? Yo los vi jugar la otra vez. Son un desastre. Tiene un colombiano jodido. Juega el colombiano solo, nos empató el partido el colombiano. ¿Tiene remera de Racing o no? Y jugó como si nada acá en Platense. Rafa, Rafa Leiva. Crack. juega solo. Amigo, empezó el partido, fue terrible. Hace mucho no veía algo así en cancha 11. Empezó el partido, sacamos del medio. Ah, ¿viste el partido, me dijiste? Sí, vi jugadas. Amigo, empezó el partido y estaban todos en su área ellos. Sí, no salían a presionar. Rarísimo, nunca te pasó algo así. Nunca me pasó. Me pasan la pelota a Santi Rodríguez, lo miro yo y le digo, amigo, esto no puede ser real, le digo. ¿Pero qué? ¿Ellos querían dejarlos jugar a ustedes? No, para mí estaban esperando que entre el colombiano, que creo que llegó tarde. ¿Y después se tiraron más adelante? Ujú. No puede ser que cuando yo estoy de filmador no se pelea nadie y cuando estoy de veedor se pelean todos los partidos, boludo. Es increíble. ¿Qué pasó el otro día? Vi que mandaste algo de tensiones. No, boludo, ni se tocaron. Pero lo hice como para sumar puntos. Como para mandar una sanción. Se agarraron un poco del cuello. Pasa que los de Sigma son informales. ¿Fue un gordo el Sigma? Sí. Vino un equipo nuevo Ah, sí, lo vi eso. y les pintó la cara, boludo. Mal. Mal, 5-0 les ganó. Y entonces los de Sigma empezaron a pegar y querían buscar pelea. ¿Y los otros no? Nosotros no, ¿Copados? copados hasta que se enganchó uno, porque se hinchó las pelotas. Y era lógico. Ya me llegan las nuevas camisetas de Lupe dentro de poco. Che, ¿cómo sé cuánto falta? Por lo menos 15. máximo calcularía. 10, ¿sí? Por lo menos. Sí, es verdad, tiene que ser 10, boludo. Faltan 10 capaz. Sí, posta, boludo. Claro, en el entretiempo. Por eso. Ah, es verdad. Golazo. Sí, 15. Sí, amigo, de una. Saco yo. Va, no sé, si lo tengo saco yo.
Che, amigos, ¿Sabes que el hermano de Dante Ruiz hoy subieron en el Instagram de Atlanta que casi se rompió los cruzados? no. Con los ligamentos, habían hecho contrato, sí. Firmó contrato profesional, increíble. Jugador de primera edición. Sí, bueno, pero igual. Pero parece que. No, pero eso te hace que el club sí o sí te lo pague. ¿Entendés? No, sin duda, pero es Y un si él se rompía y este año no juega en reserva y no Se hacía le mueve la contrato, carrera. se le caga la carrera. En cambio, cuando sabe que tiene contrato, va a volver y va a seguir teniendo su lugar. Sí, pero, Pero es una paja, pero ¿no? para volverlo a tener su anito tranquilamente. Sí, sí, sí. Y tiene que estar Igual en todavía nivel. dijeron que no estaba confirmado, pero le iban a hacer estudios por posible fractura. ¿En reserva o en primera? En reserva. Él entrena con la primera, pero Pero juega en reserva. Pero por eso, ¿se rompió el entrenamiento o jugando? No. Supuestamente no es entrenamiento. Mirá vos, qué mala leche, boludo. Es gratis, tío. Qué paja, amigo. Igual es verdad lo que decís, pero bueno. Es un No, pero caso igual. es una paja total, es una lástima gigante, pero es fundamental que tenga contrato. No, obvio. Pero tiene que volver, tiene que volver a su ¿Viste nivel. El de Riestra se rompió todo, Eric Tobo. 4 lesiones juntas. No, amigo. Creo que le dieron 10 meses de recuperación. Algo así. Che, qué paja lo que me contaste, boludo. Sí. ¿Y cómo te enteraste? Instagram de Atlanta. ¿En serio? ¿El oficial? Sí, obvio. Sí, es un jugador profesional. Sí, bueno, pero no deja de ser un pibe. Thiago Ruiz será sometido a estudios médicos por posible rotura de ligamentos. A ver si pusieron algo. El papá de Dante. ¿Qué puso Basti? Caritas tristes. Crack el papá de Dante. Sí. Hoy me lo crucé con Dante lavando el auto, la verdad. ¿En serio? Siempre me saluda. Tienen un barcito, tipo una cafetería. Mira. En Parque Chas. Orgánica. Mi viejo jugaba con su viejo. O sea, ¿Juega bien? Vas a ver. Sí, juega bien. Juega bien. Los hijos juegan mejor. No, juega bien. Antes el jugador que no quiso brillar, ¿o no? No viene nunca a Luper, ese es un hijo de puta. Sí, igual es menos que Titi. ¿Sí? Sí. Te diría mucho Porque menos. uno es blanco y el otro es Viste que la Mateo mamá es medio... recontra blanco. Sí. Nadie sabe dónde salió negro, amigo, no hay chance. Por el papá un poco, pero ni siquiera tanto. Aparte son toda la familia blanca, los primos, todos son blancos. Y Parrera, el otro el que juega en agarró también chiquitito. Bauti. Se había lesionado también Bauti. Sí, se rompió la rodilla, creo. No, la tibia. Sí, me acuerdo. Principio del año pasado, principio del otro. Sí, es amigo de mi hermano, viene a mi casa también. ¿Qué te iba a ¿Y decir? Facu jugó bien el otro día? ¿No venía el hermano de Joao? ¿Terminó viniendo Facu? Sí, pero el hermano de Joao y Joao son dos pelotudos. ¿Por qué? Lo pasé a buscar, baja y baja solo. Digo, amigo, ¿y tu hermano? No viene. Dale, me estás ¿Estaba como se le auto? No, me estás jodiendo, le digo. No, amigo, no viene. Yo estaba caminando, boludo. Ah, ¿y cómo vino Facu? ¿Apareció? Y lo llamé y le dije, Claro. Facu, ¿estás para jugar? Mi hermano recién se despertaba de la siesta. Ay, jugó. Me contestó, ¿En dónde? Bueno, voy. Cayó con la cara todo dormido. En la bici, en 2 segundos. Llegó más rápido que nosotros. Y un gol de ellos que es toda culpa de uno. Quiere salir jugando abajo, se complica. ¿Viste mi gol? Sí, lo vi. Mi hermano jugó bien. Sí, con tu remera estaba. Sí. No lo identificaba, boludo. Digo, ¿quién es? Hasta que escuché que le decía Facu y dije... Porque no, yo vi la lista y no estaba tu hermano. ¡Salí, arcano!
Sí, obvio. No, jugó bien. Le falta animarse, boludo. Cuando se anima a encarar, pasa que es lógico, el tipo se la pasaba a Joao y el chabón en vez de pum y encarar al 1 contra 1, se la devolvía a Joao de primera. Pero estuvo muy bien en marca, al colombiano. Uf. Hay una que al colombiano se pasa 1, se pasa 2, se pasa 3, va mi hermano y los traba y le gana, boludo. Pero bueno, está chiquito todavía. Pero cuando ya... Pasó cuarto, ¿no? Pasó cuarto. Ya ¡Pegale, Uchi! Está bien que tal vez al partido no puedes pasar eso, dale, boludo. No la dejé pasar, dale. Ay, pará. No dejé pasarle eso. Sí. Llega tardísimo, pero a veces no lo quiere. Por el amor de Dios. por favor. Ahí. O sea, sí. ¡Fue! Dale, hermano. ¡Dale! Sí, boludo, pero vos tenés ahí lastimado. Dale. Dale, ahí, desafatado. Dale, dale. Dale, vamos a verlo, dale. Ahí va, seguí. Dale, seguí. Lucho. Vamos a comer un asado con los pibes hoy. Sí, puede ser el mejor fin de mi vida o el peor. Literal, amigo. Ahora tenés muchas cosas, boludo. Mal. Es lindo cuando pasa eso. Sí, Yo me empiezo a pensar, un fin de año pasado que yo tuve tipo 2 cumples, un asado, cancha. Eso está muy bueno. Bueno, yo voy con los pibes. Encima hoy es re de más porque voy a gastar mucha plata ya el fin de, pero dije, bueno, ya fue. Lo propuse yo. Vamos a hacer un asado hoy. Sumaron los pibes en lo de Agustín. Sumaron los pibes y pintó. Mañana juega el difunto la semi. Pasado el rojo contra Racing. ¿A qué hora juega? 4. Hiciste espectacular, pero vos. Está cansado, güey. El sábado cumple Agustín también. Ah, por eso salen. Por eso salimos. Y porque va a ganar el difunto. Dios quiera. Sería redondo si gana el difunto. Me confirmo con que gane el difunto y empate el rojo. ¿Y cuál? Si tiene que ganar uno y perder el otro. El rojo, amigo. Va, no sé. Soy muy fanático del rojo, pero... Que gane el rojo. Pero no quiero más desgracias con el difunto, amigo. La venimos pasando muy mal. La dice sí. Si pierde este partido, Esteban va a abandonar. Para mí. La venimos pasando muy mal. O sea, se va a hinchar las pelotas, ¿sabes? Bueno, lo pongo a Rayán a atajar. No, pero digo... Es que Esteban ya está hinchado a las pelotas. Pero tiene esto que lo Es que condena. el difunto está echando las pelotas, pero el difunto sabe que este partido tipo, tenemos que ganar esta copa. Está toda la fe puesta en esta copa. Te va a pasar, Estefa. Lo dejan solo, Sería una manera de sanar un poco el año de mierda que vivimos el año pasado. Muy malo. Y pensé que desde que se creó salimos campeones todos los años. Menos este, el anterior, digamos. Que la copa esa que perdió a último momento fue una estupidez con Boetze, que ese partido que pierde. ¿Cuánto falta, Por penales, juez? boludo. ¿Sí? Por penal. No, un partido de perder ese de 5. Ese fue por liga, igual. La acá a la mitad. Yo. Ese fue por liga, amigo. Liga. ¿Cuál fue la copa de.? Pero fue el liga que nos condenó porque nosotros si no seguíamos perdiendo el campeonato.
No, con Boetzek perdimos en Liga y en Copa por penales. No, Boetzek no perdimos, no era Boetzek, era Bellaqueo. Ah, no, bueno, por penales yo fui contra Bellaqueo. Sí, pero por Liga perdimos después se jugó una copa a fin de año. Tipo, típica copa de mierda. Yo lo peor es jugar la final, como viniste a ver. Ustedes también jugaron una copa de verano y la ¿Con perdieron. Bellaqueo no fue? ¿Con quién fueron la final? Eso fue. Nosotros jugamos con la asociación ilícita la final. Pero en diciembre, vos, Bellaqueo fue a principios de año, boludo. Y fíjate, está en la aplicación, boludo. Esto del choco. Fíjate que está en la aplicación. ¿Cómo corto esto? ¿Con el botón? ¿Con este? ¿Este acá? Sí. Sí.